Yo quiero hablar en esta mañana acerca de cómo ser agentes de reconciliación. Y voy a usar algunos versículos y algunas ilustraciones de la Biblia para hablar un poquito sobre eso. Pero voy a comenzar con una de las bienaventuranzas, donde se nos dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. No sé cuántos de ustedes han pensado en el significado de esa bienaventuranza, pero en el Sermón del Monte Cristo tuvo mucho que decirnos con relación a la condición interna del corazón, del espíritu de la persona, y aquí Él nos está hablando de que hay un tipo de creyentes, de sus seguidores, que serían bendecidos. La palabra ahí, bienaventurados, en el original es macarios, que significa dichosos, gozosos, benditos, alegres, aquellos que son pacificadores, y ellos serán llamados hijos de Dios. Posteriormente nosotros vemos que el apóstol Pablo nos dice algo con relación a la reconciliación nuestra con Dios, pero implícitamente también nos deja dicho algo con relación a la labor que nosotros necesitamos hacer para también ayudar al hombre, al otro, a reconciliarse con Dios, pero al mismo tiempo a que el hombre pueda reconciliarse el uno con el otro. Y el texto viene de la segunda carta a los Corintios, donde dice: todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Obviamente esta es la palabra de la reconciliación, y sin lugar a dudas el significado primario de eso tiene que ver de cómo nosotros, por medio de esas palabras, ayudamos al mundo, a la humanidad, a reconciliarse con Dios. Pero en este proceso, producto de esa reconciliación mía con Dios, nosotros necesitamos constituirnos también en agentes de reconciliación entre los hermanos, entre aquellos que quizás se han dividido, entre aquellos que quizás han experimentado una rotura, una división, un alejamiento, porque eso también va a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y teniendo eso en mente, yo quiero pensar en un par de personajes bíblicos que supieron hacer eso en dos momentos diferentes. Pero antes de eso, yo quisiera revisar a manera de introducción algo que yo dije ayer que iba a hacer hoy, es que nosotros podamos entender mejor cómo es que hemos sido reconciliados con Dios, cómo es que hemos sido perdonados y justificados con Dios, porque yo creo que nosotros, en la gran mayoría de las ocasiones, tenemos un entendimiento superficial de cómo eso ha ocurrido, y por esa razón es que no se nos hace tan fácil muchas veces o ser agentes de reconciliación o extender el perdón a otros a quienes debiéramos estarle extendiendo el perdón. Y yo quiero hablarte de 7 u 8 palabras. La idea aquí no es tanto que recuerdes estas palabras en griego, pero sí que recuerdes el significado detrás, porque nos van a ayudar a saborear de una manera distinta la manera como yo fui reconciliado con ese Dios. La primera de esas 7 u 8 palabras es la palabra dikaio, que aparece en Gálatas 2:16. De manera que cuando Dios me reconcilia con Él, hay algo que Él ha hecho que la palabra dikaio con K transmite. Y eso implica, en primer lugar, que yo he sido descargado de una culpa, como que yo haya entrado a la corte del juez siendo culpable de algo, y que al final de mi proceso, teniendo yo la culpa y teniendo yo la responsabilidad, por así decirlo, de ser castigado, el juez me diga: te absolvo, te quedas absuelto, no tienes nada en tu contra. Eso es, en primer lugar, lo que ha ocurrido con nosotros, entre nosotros y Dios, y eso es lo que Él espera que yo pueda continuar haciendo con otros. En segundo lugar, la palabra de Dios usa otro término que aparece en Efesios 1:7, que es la palabra afiemi, de la cual hablamos ayer, que implica o conlleva la idea de tomar algo y enviarlo bien lejos. Y hacíamos la alusión ayer de cómo
la palabra de Dios nos dice que Dios ha perdonado nuestros pecados y ha separado esas transgresiones de Él, de la misma manera que el oriente está de lejos del occidente. De manera que cuando pensamos cómo Dios ha actuado con nosotros, primero nos descargó de una culpa, en segundo lugar, tomó la culpa y la envió bien lejos. En tercer lugar, hay otra palabra en el Nuevo Testamento, que es la palabra euthesia, con H, que aparece en Efesios 1:5, que implica o era usada en el proceso legal de adoptar un hijo. Cuando la palabra de Dios nos llama que Dios nos ha perdonado, no solamente me descargó de la culpa, no solamente tomó mis pecados y me envió bien lejos, sino que me dio la condición de hijo que yo antes no tenía, lo que implica ahora una relación mucho más cercana. Número 4, hay otra palabra que aparece en Romanos 5:10 y que es traducida del griego, es la palabra katayaso, que implica reconciliar dos personas que estaban en enemistad. De manera que cuando Dios me perdonó, mi pecado me tenía en un estado de enemistad con Él, Él me descargó de la culpa, tomó mis pecados, me envió bien lejos, me hizo su hijo, y ahora esa enemistad que existía entre Él y yo ha quedado rota por completo, y ahora yo soy no solamente su amigo, pero soy su hijo. Esa es otra idea que necesitamos recordar. En quinto lugar, hay una palabra en el original que es la palabra agorazo, que aparece en otra de las escrituras, específicamente en Romanos 5:9, que me habla de que yo fui comprado por precio. Y la idea aquí era, ¿verdad?, que en la antigüedad había mercados de esclavos, y yo iba al mercado, y yo compraba un esclavo, y ahora yo tenía todo el derecho sobre ese esclavo porque yo pagué un precio. Cuando Dios me compró, Él también pagó un precio, me compró en el mercado de esclavos, de los esclavos del pecado, pagó un precio, pero pagó un precio que yo no podía pagar. Él canceló una deuda que Él no tenía y lo hizo a través de la sangre de su Hijo. De manera que mi reconciliación y mi perdón implicaban ahora, uno, que fui descargado de una culpa, dos, que mis pecados fueron enviados bien lejos, tres, que me han hecho hijo adoptivo, cuatro, que tenía una enemistad con Dios que fue cancelada y ahora quedo completamente reconciliado, y cinco, que eso le costó al Padre un precio y fue la sangre de su Hijo. El próximo entendimiento de la palabra de Dios con relación a cómo Él me perdonó y me reconcilió con Él es todavía quizás mucho más significativo, y es que en la antigüedad había una forma o dos formas de comprar los esclavos en el mercado. Yo podía comprar a un esclavo por un precio X, o si yo tenía un familiar que estuviera dispuesto a pagar un precio mucho más alto todavía, él podía comprarme del mercado de la esclavitud de tal forma que se llenaba un certificado y ya yo más nunca podía volver al mercado de esclavos. A diferencia del primer precio, donde yo podía ser comprado o vendido, podía escaparme si me capturaban, volver al mercado de esclavos. Cuando yo era comprado de esa manera, el precio que se había pagado era tan alto que yo no podía volver nunca más al mercado de esclavos. Yo tenía garantía de mi libertad por siempre. Esa es la palabra exagorazo que aparece en Gálatas 3:13. Cuando Dios me compró, ahora me compró de una manera que yo más nunca puedo volver a ser aquella persona sin salvación que antes era, porque Él me compró de la manera en que fui comprado. Y finalmente, la palabra lutrón, que la usa Cristo mismo en Marcos 10, conlleva la idea que yo fui comprado para ser liberado. Yo podía comprar un esclavo y quedarme con él, o yo podía comprar un esclavo y darle su libertad luego porque ya yo le compré, sobre todo cuando le compré de la manera que yo acabé de explicar. Si nosotros entendemos eso, cómo es que Dios nos ha reconciliado con Él, y luego Él nos dice, yo espero que, como un siervo no es mayor que su maestro, que vosotros, al reconciliarse con otros hermanos, haced lo mismo que yo he hecho. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender cómo yo debo reconciliarme con ese hermano y ayudar a otros a reconciliarse.
porque ciertamente no estamos hablando de un mercado de esclavos, pero cuando tú me ofendes, si mi esposa me ofende, ¿verdad? Y yo restriego esa ofensa continuamente con ella, la estoy manteniendo en el mercado de la esclavitud. A pesar de que la he regresado al mercado de la esclavitud, luego ella me pide perdón, yo la perdono, pero entonces vuelvo y le restriego eso. Tú lo haces con tu compañero en el trabajo, lo haces con un amigo, con un hermano en la iglesia, vuelve y le restriega eso. Lo que quieres hacer es empujarlo de nuevo al mercado de esclavos, y a mí no me compraron de esa manera. Yo no puedo tratar de reconciliar al otro de una manera diferente. Si tienes eso en mente, ahora recuerda, número 1, tú fuiste descargado de una acusación. Número 2, tus pecados, tus culpas fueron enviados bien lejos. Número 3, te han hecho hijo adoptivo. Número 4, la enemistad que había con Dios ha sido rota. Número 5, fuiste comprado por precio. Número 6, el precio que se pagó te hizo libre de tal manera que no puedes volver atrás. Y número 7, se te ha comprado para ser liberado a través del perdón. De esa misma manera, cuando nosotros perdonamos, Dios quiere que nosotros lo hagamos, que paguemos el precio del perdón y liberemos al otro para que quede libre de su acusación. Ciertamente Él pagó una deuda que no tenía, y Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Y esa es la razón por la que Dios tuvo que hacer lo que hizo. Nosotros ahora, como sus hijos, llamados a reflejar su carácter, podemos y debemos tener la misma disposición de corazón que Él tuvo para con nosotros. Y hay corazones que pueden ser reconciliadores o corazones que alejan. Hay rostros que reflejan aceptación y otros rostros que reflejan rechazo. En la historia de Estados Unidos, en el pasado, hay una historia real, cuando todavía los presidentes andaban en caballos, donde el presidente iba con un grupo de sus guardaespaldas y iban a cruzar un río que había crecido un poco, y ahora este hombre quería cruzar el río, y quería que uno de esos hombres le diera una bola a caballo. Y él se acerca a una persona y le pregunta que si lo podía cruzar el río. Bueno, y la persona acepta, lo cruza, y cuando él está del otro lado, que se baja del caballo, alguien le pregunta: ¿tú eres loco? ¿Cómo tú te atreves a preguntarle al presidente que te dé una bola a través del río y te cruce? ¿Cómo tú sabías a quién te iba a acercar y cómo te atreviste de acercarte a él? Dice: mira, yo no sabía que era el presidente, pero yo vi las caras de todos y el único que tenía una cara de sí era él, y yo me acerqué a él. Hay rostros que reflejan lo que está en el corazón y reflejan reconciliación, y hay otros rostros que reflejan rechazo o que alejan a los demás. Dios nos ha pedido que tengamos el rostro invitador que Cristo tuvo, donde prostitutas, pecadores, recolectores de impuestos, leprosos, se sentían atraídos por un magnetismo que emanaba de su personalidad, pero lo que él reflejaba en su rostro era lo que había en su corazón. Y cuando una iglesia sabe reflejar eso, esa iglesia será grandemente bendecidos o bendecida. Algunos corazones albergan actitudes que alejan y contribuyen a alejar a otros, y otros tienen corazones de reconciliación. Recuerda, bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Habiendo hecho eso como introducción, yo quiero hablar de dos personajes que tuvieron la oportunidad, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, de ser agentes de reconciliación. Pero yo quería que entendiéramos mejor nuestra reconciliación, porque al saborearla con esa profundidad, yo puedo ahora decir: wow, si eso se ha hecho conmigo, ¿cuánto más debería yo estar haciendo por el otro? La primera de esas personas de la que yo quiero hablarles es nuestro amigo el apóstol Pablo. Usted conoce la historia, pero Pablo tiene una carta en el Nuevo Testamento llamada Filemón. Y Filemón en un momento dado tuvo un esclavo. Ese esclavo se escapó. Y ese esclavo era Onésimo.
La costumbre era que cuando un esclavo se escapaba, cuando era capturado, una de dos cosas ocurría: o era torturado tan vilmente o cruelmente que él moría, y esa era la señal que queríamos transmitir, te escapas y pierdes la vida; o era torturado de una manera que quizás no terminaba muerto, pero sí terminaba en una condición tal que los demás quedaran amedrentados de lo que le había ocurrido. Cuando este esclavo se escapó, en el proceso él recibe al Señor como esclavo que se ha escapado, y se encuentra con Pablo en su prisión. Y ahora Pablo entiende que como él es cristiano, él no puede dejar las cosas así simplemente. Él debe regresar a Filemón, y Filemón debe extenderle el perdón a ese esclavo que se le había escapado, porque ahora el esclavo ya no era un esclavo, sino un hermano. Es como alguien que haya recibido al Señor, una vez fue esclavo, pero ahora Cristo le perdonó. Él no es, o ella no es un esclavo, es mi hermano. Y cuando me lo envían, en este caso Dios me lo envía, yo tengo que recibirle no como esclavo, ya él salió de esa condición y salió de una manera que fue Cristo quien lo compró. Yo tengo que recibirlo como mi hermano, como Pablo está enviando a Onésimo de regreso. Entonces Pablo en este momento está haciendo algo similar, no igual, pero similar a lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Que había una enemistad entre Dios y el hombre, y no habiendo nadie que le pudiera poner la mano a Dios y al hombre al mismo tiempo para cruzar por ese puente, Cristo vino a hacer eso. Eso es exactamente lo que Job estaba pidiendo en un momento dado. Si hubiera un intermediario que me oyera, alguien que pudiera ponerle la mano a Dios y pudiera ponerle la mano al hombre. Job estaba ansioso de Cristo sin saber exactamente en qué él estaba soñando, por lo menos como lo entendemos nosotros hoy. Pablo decide que él le va a poner la mano a Filemón, le va a poner la mano a Onésimo, y él va a ser el puente de reconciliación entre esos dos hermanos. Eso obviamente conlleva un riesgo de ser malinterpretado de parte de Filemón, conlleva un riesgo de que Onésimo al regresar no sea tratado como debía ser tratado. Pero Pablo sabe que cuando Cristo vino también él tomó muchos riesgos, humanamente hablando, y que cuando vamos a hacer el trabajo para el Señor, nosotros estamos llamados a incurrir en esos riesgos siempre y cuando sean parte de los propósitos de Dios. Entonces yo, como agente de reconciliación, ¿cuál es la primera condición que necesito? Este hermano está reconciliado con este hermano. ¿Qué es lo que yo necesito en primer lugar cuando voy a hablar con ambos? Yo necesito humildad de corazón. Nota como Pablo lo dice en la carta que le escribe a Filemón, versículo 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, Pablo está hablando como apóstol ahora. Yo tengo mucha libertad como apóstol y tengo autoridad apostólica para mandarte a hacer lo que conviene. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, no te ordeno, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo, y ahí lo dejo para continuar en un momento. Nota la actitud de Pablo. Filemón, yo quiero que entiendas que yo estoy muy consciente de la autoridad que tengo en Cristo como apóstol. Tanto así que yo pudiera incluso ordenarte que hiciera eso. Pero yo te ruego, te lo pido, por favor. Nota el corazón humilde de Pablo. Él no apela a Filemón basado en su condición de apóstol. Él apela a Filemón basado en su condición de hermano, como de igual a igual. Yo te ruego, Filemón, que considere eso que te voy a pedir. Condición número 1 de mi corazón reconciliador, de la persona que quiere ser agente reconciliador. Usted necesita, yo necesito humildad para ir donde el otro. Número 2, yo necesito ser una persona íntegra, honesta, que el otro no pueda malinterpretar lo que estoy haciendo.
Escucha lo que Pablo hace en los versículos, dice en los versículos 10 y 11 de la carta a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. ¿Te das cuenta cómo Pablo conoce a Onésimo? Lo conocí en mis prisiones. Y Dios me usó a mí para hacerle nacer de nuevo. Y es por eso que le llama mi hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí. Pablo quiere que quede claro que Filemón entienda que él no tiene una segunda agenda detrás. Que él no está diciendo, libera a Filemón, a Onésimo, de su culpa, porque él lo que quiere es usar a este hombre, pero no lo está diciendo, ¿no? Él le dice claramente, hay una cosa, Filemón, en un tiempo cuando él era simplemente un esclavo, era inútil para ti. Ahora que eres libre, él te puede ser útil a ti y me puede ser útil a mí. Yo quiero que entiendas que parte de la razón por la que te estoy pidiendo que lo dejes libre es porque yo tengo algo que decirte de cómo él me puede ayudar. Y no lo voy a esconder, no te lo voy a tapar, para que luego que tú lo dejes libre. Por tanto Pablo me escribió, lo que pasa es que él tenía un plan, una agenda escondida. No, yo no te voy a esconder nada. Sí, yo tengo un plan, yo quiero usar, él me puede ser útil, te lo estoy diciendo, para que entiendas mejor las razones por las cuales incluso tú debes considerar eso que te estoy diciendo. Número 3, como agente de reconciliación, sea vulnerable. Exprese sus emociones, sus sentimientos, su sentir. Dios nos dio emociones. Dios nos dio emociones precisamente para que podamos sentir el amor por Él, por el otro, podamos sentir el dolor del otro, y eso, si Él no nos dio las emociones y los sentimientos, cuando voy a tratar de reconciliar a estos hermanos, tratemos de decir, sabes, me duele cómo están, me duele lo que ha pasado. Yo quiero expresarte cómo se siente mi corazón. Y como Pablo está en una situación diferente quizás en la que estamos pensando, ¿verdad? En lo que a mí me ha pasado con mi hermano, con mi hermana. Pero si quiero usar este versículos 12 y 13 de Filemón, donde Pablo le dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Te lo estoy enviando, no simplemente, ni siquiera como un hermano más, es que yo estoy enviando como si fuera mi propio corazón. Yo amo tanto a Onésimo, y te amo tanto a ti, que yo me voy a sincerar contigo, yo voy a ser vulnerable, te voy a dejar sentir lo que siento. Te envío mi corazón. Y Pablo se hace vulnerable, porque cuando Filemón lea esta carta y Filemón esté leyendo de la pluma, de la mano de Pablo, y dice, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Yo no creo que Filemón lo va a pasar por alto tan rápidamente a esa línea, sin decir, wow, ciertamente Pablo ama a este hombre y me ama a mí en la manera en que nos está hablando. Número 4, cuando usted va a ser agente de reconciliación, sea respetuoso, sea cuidadoso, ¿cómo lo va a decir? Sea considerado, no force las cosas. Yo he venido aquí porque ustedes decían que no, esa no es la manera. Y Pablo es cuidadoso y es respetuoso. Nota en el versículo 14 de esta carta, oye como Pablo dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Él comienza diciendo, tengo la autoridad apostólica para ordenártelo, pero te ruego, te lo estoy enviando, porque sabes una cosa, te envío mi propio corazón, pero yo no quise hacer nada sin tu consentimiento. Nota lo respetuoso que Pablo está haciendo, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. ¡Wow! Palabras extremadamente, cuidadosamente escogidas. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y respetuosos, porque el otro necesita ver en mí esa actitud de corazón, de que no te estoy avasallando, no te estoy pasando por alto, te estoy hablando con ternura,
En este caso, Pablo, a pesar de que le está escribiendo a un hombre, enseña su corazón tierno, en su vulnerabilidad. Dice, no quiero que te sientas forzado. Yo quiero que sea algo por tu propia voluntad y por eso no lo quise hacer sin tu consentimiento. Número 5. Cuando usted vaya a ser agente de reconciliación, no se fije tanto en la imposibilidad. Bueno, eso no va a ser fácil. Que esa gente pelearon y hasta los moños se hablan. Bueno, tú no conoces el genio de fulano. No olvide la soberanía de Dios. No olvide nunca en que Dios es capaz. Una de las frases favoritas mías del Nuevo Testamento es: pero Dios es capaz de hacer mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Nuestro Dios es capaz. No olvide su soberanía. ¿Quién sabe lo que Dios se tiene entre manos cuando orquestó o permitió que esto ocurriera? Y eso es parte de lo que Pablo está tratando de decirle a Filemón. ¿Quién sabe si esta huida de allá fue permitida por Dios? Porque en la carta se va a encontrar conmigo y Dios con él. Tenga fe, escuche como Pablo dice en el versículo 15 y 16. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo. Quizá por eso se apartó para que conociera a Cristo en mis prisiones y para que lo volvieras a recibir para siempre. Oye, Filemón, quizá Dios permitió todo esto para que él se apartara por un tiempo, le conociera como Señor y Salvador, y ahora que tú lo recibas para siempre. Tú sales ganando y Él sale ganando. Él sale ganando su libertad y tú le sales ganando porque de por vida lo puedes tener ahora, ya no como esclavo, sino como colaborador. No tenga ten más fe en lo que Dios puede hacer. Déjame leerte lo completo ahora, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¡Wow! No es simplemente que lo reciba como un hermano, que hay hermanos. Es que lo reciba como un hermano amado. Y un hermano amado para mí, pero especialmente para ti, tanto en la carne como en el Señor. No pierda la confianza nunca en la soberanía de Dios, que lo vamos a ver mucho mejor en la próxima ilustración bíblica cuando terminemos con Pablo, Filemón y Onésimo. Finalmente, en el proceso de reconciliación, exhorte, anime, consuele. La idea no es dejarlos reconciliados sintiéndose peor de lo que estaban cuando yo llegué. La idea es dejarlo con ánimo. O sea, hay algo que yo aprendí en consejería cuando estudiaba medicina como médico, pero que yo creo que tiene mucho más valor en el mundo cristiano, era que cuando alguien venía a tu consultorio deprimido y a veces con ideas quizás de cometer suicidio, tu primera función, por encima de todas las cosas, es devolver a ese individuo con esperanza cuando saliera de tu consultorio, porque ese era el mejor antídoto de que él no fuera a hacer lo que estaba pensando hacer. Bueno, si eso se le dice a los incrédulos, ¿cuánto más debiéramos nosotros decírselo a los creyentes? Cuando recibo a alguien en consejería, como yo sé lo que Cristo es capaz de hacer, una de mis funciones es que a pesar de que le pueda hablar y confrontarle con su pecado, con su hecho, con lo que sea, pero al final yo quiero que la persona tenga esperanza en Cristo, porque Él es la esperanza de gloria. Y si no hay esperanza en Cristo, entonces ¿dónde hay esperanza? Y Pablo le hace una exhortación final a Filemón en la carta. Él le dice nuevamente sus palabras cuidadosamente y le anima, le alienta. Le dice en el versículo 21, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Oye, lo que Pablo está diciendo, Filemón,
Yo sé que esto en un momento te produjo dificultad, pero yo conozco tu corazón y lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo te lo devuelvo confiadamente en que tú vas a hacer, a pesar de que te lo he rogado, no te lo he ordenado, tú vas a hacer más de lo que yo te he pedido. Yo dudo que Filemón leyera esa carta y cuando recibiera a Onésimo lo tratara indignamente. Porque esto es una carta que por su mismo contenido, sabemos que está en la Biblia, ya eso es suficiente, pero la forma en que está escrita de un cristiano a otro cristiano, Dios tiene que estar en medio de eso. Dios tiene que estar en medio de esas palabras de sabiduría, de consolación, de afirmación que Filemón iba a recibir. Yo te decía, ¿verdad?, que cuando tú recibes a alguien o a dos personas que tú vas a reconciliar, una de las cosas que tienes que hacer es devolverle la esperanza. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Y nosotros necesitamos hacer, recuerden cómo describíamos al principio, cómo había una enemistad entre Dios y yo, y Dios destruyó la enemistad. Se tienen que destruir los enemigos en el proceso de reconciliación. Mi mejor historia de esa viene de Abraham Lincoln, que muchos piensan que fue cristiano, muchos piensan que no fue, no voy a entrar en ese debate. Pero la ilustración es excelente, aún independientemente de cómo él haya sido. Y es que un general, en medio de la guerra, va donde Lincoln y le dice: General Lincoln, ¿qué usted hace con sus enemigos? Y él le dice: yo los hago mis amigos. Y el general dice: pues yo destruyo a mis enemigos. Lincoln dice: yo tengo una pregunta. Cuando yo hago a mi enemigo mi amigo, ¿no he destruido al enemigo? Cuando yo hago al enemigo mi amigo, ¿no he destruido al enemigo? Había una enemistad entre Dios y el hombre, y yo era su enemigo, y Dios destruyó la enemistad. No me destruyó a mí, destruyó la enemistad, y yo quedé siendo su amigo, y más que su amigo, su hijo, y él mi padre. Una de las cosas que yo decía, que no podíamos perder de vista nunca, la orquestación soberana de Dios. Nosotros los cristianos, aquellos que creemos en que Dios es soberano, con frecuencia hablamos, enseñamos que Dios es soberano, pero cuando nuestras emociones se ven involucradas, como que se nos olvida eso. Y se nos olvida, puede ser en un avión en medio de una tormenta, puede ser en medio de un huracán, o puede ser en medio de un huracán emocional, pero la realidad es que Dios nunca ha perdido el control de lo que está ocurriendo. Entonces yo quiero brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, hablarte ahora de una historia en el Antiguo Testamento que tú conoces tan bien como yo, de alguien que sirvió de agente de reconciliación y que nunca perdió de vista la soberanía de Dios en la orquestación. Y su nombre es José. Usted sabe la historia. José fue vendido por sus 11 hermanos como esclavo. Eso fue una gran herida. Y José llegó a caer en la cárcel incluso, producto de donde lo enviaron. Pero José quedó alejado de su padre y de su madre, alejado de sus hermanos. Todo eso debió haberlo herido profundamente. Lo único que José sabe es que estos 11 hermanos han pecado contra mí. Él no sabe que hay un Dios en ese momento, que hay un Dios aquí arriba que mueve, ¿verdad?, la historia de la humanidad con sus dedos. Pero Dios en el proceso se le revela a José, se le revela en la cárcel, le da discernimiento, le hace un gran hombre de Dios y demás. Y posteriormente hay una hambruna que forza a los hermanos a venir. Ellos vienen como el recuerdo, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido, pero no saben que quien le va a recibir es su hermano. Y cuando se enteran que su hermano es la mano derecha del faraón y él tiene el poder de hacer y deshacer, ellos pensaron: somos historia, vamos a pasar al olvido de repente. Y vienen donde José, enemistado con él en un sentido, separado con él, vienen donde él, amedrentado,
Y escucha ahora cómo José le recibe en Génesis 45:15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Después de perdonarlo, lloró. Ustedes que me vieron, yo lloro por ustedes y con ustedes. Y luego entonces hablaron. En otras palabras, usted quería que ellos supieran, ¿sabe una cosa? Antes de hablar, ya les he perdonado. Aquí está mi evidencia. Ahora vamos a hablar. Escucha ahora qué es lo que José le comunica. Recuerden, nunca olviden que hay un Dios orquestador de los eventos de la historia. Eso es más difícil de ver cuando mis emociones están involucradas. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal. Ya lo besó, capítulo 45, ahora capítulo 50, le está hablando ahora. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios, ¿se acuerdan de esa frase? Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Quién le hubiese dicho a José, en el momento en que él está ahí en el pozo, vienen los mercaderes y lo sacan, en ese momento, quién le hubiera dicho a José, te va de esclavo, pero quiero que sepas una cosa, detrás de esto está Dios? ¿Aprobó Dios la venta de la esclavitud de parte de ese hermano? Claro que no, eso fue pecado. ¿Juzgó Dios a estos hermanos por el pecado? Claro que sí, que Dios lo hizo. Pero detrás de todo eso estaba la orquestación soberana, porque Dios tenía un plan mucho más grande después del hecho que ellos no podían comprender. Pastor, acá ya terminamos. Gracias. Se fue el tiempo. Ok, muy bien. Termino con este versículo. Os ruego, hermanos, 1 Corintios 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esto será gente de reconciliación, de manera que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo parecer y que no haya divisiones entre nosotros. Vamos a orar para cerrar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por el tiempo que nos brindaste en esta mañana de compartir tu palabra. Gracias por estos hermanos que nos han recibido con tanto amor, con tanta hospitalidad. Bendícelos, bendice su iglesia. Y yo te pido, Dios, que tú puedas multiplicar con creces lo que tú has hecho hasta ahora en ellos y a través de ellos a partir de este momento. En Cristo Jesús. Amén.